Todas las disciplinas y todas las especialidades evolucionan. Esto incluye al deporte, esto incluye a la actividad física, esto incluye a la química, incluye a la biología. Y en todas estas áreas se sabe mucho más hoy que lo que se sabía hace 10 años y se sabe muchísimo más que lo que se sabía hace 15 o 20 años en estas mismas áreas. Esta manera de acumular conocimiento es posible gracias a un método. Este método también es el responsable de que las cosas vayan cambiando en general. Hace menos de 30 años, un defensa, por ejemplo, en el fútbol, podía pasarle con el pie la pelota a un portero y el portero agarrarla. Y este portero podía devolverla de nuevo para que ese defensa se la volviera a pasar a las manos. Esto sabemos que ya no se puede. Y esto cambió porque se observó que un equipo que iba ganando podía empezar a hacer este juego de pasarse la pelota entre el defensa y el portero con la mano y hacía perder cualquier cantidad de tiempo. El VAR también hace muy poco es algo que se implementó porque se observó que el error humano en el arbitraje a veces tenía mucho peso y tenía mucha responsabilidad sobre los resultados de los partidos y sobre los resultados de los campeonatos. Entonces, lo que tenemos en común aquí en la evolución, en el cambio, es el método que hace posible que estos cambios se den y que hace posible que el conocimiento que tenemos sobre todas las disciplinas sea cada vez mayor. Se llama método científico y hoy vamos a hablar al respecto. Hace algunos años salió un artículo que demostraba que a las niñas, a las adolescentes, no les gusta para nada la educación física, la clase de educación física. De hecho, el artículo se llamaba Yo odio a la educación física, un artículo desde la perspectiva de ellas. Imagínense ustedes tener como profesores en el futuro un grupo de niñas que usted sabe que van a su clase sufriendo de que van a su clase. Entonces, ese no es un entorno que nadie quiere ni para sí mismo ni para las personas que le están recibiendo. Esas niñas, como la ripota que vemos en pantalla, de alguna manera manifestaron que estaban en contra de esto. Y entonces, esto partió de una observación. Hubo varios profesores que notaban que la actitud de las niñas y los niños eran diferentes. Y entonces, esa observación dio paso a que se quisiera explicar el por qué. Y entonces luego se hicieron una serie de experimentos que determinaron que en realidad no era solo una cuestión de percepción, sino que en realidad a las niñas les disgusta, en su gran mayoría, la clase de educación física. Esto es cierto para cierto país y para cierto año. No estamos diciendo que sea igual para todas, pero es una observación que se ha hecho y que es científicamente válida. También, si vemos en la imagen, esa es la selección de fútbol americano de México, jugando contra la selección de fútbol americano de Australia. Hace mucho tiempo también, gracias a la observación, se notó que los jugadores de fútbol americano sí tienen la tendencia a enloquecer, a presentar ya en su edad ya veterana, a presentar comportamientos extraños, a olvidar cosas, a morir muy jóvenes, a tener derrames cerebrales. Y entonces hubo un doctor, un médico, que empezó a notar esto, que observó esto y que realizó una serie de experimentos para comprobar que practicar el fútbol americano y que estos grandes choques que tienen, como el que vemos en la imagen, eran responsables de lo que ahora conocemos como concusiones. Entonces, entonces esto se tomó en cuenta después de mucho debate. Hay hasta una película sobre esto, porque ustedes saben, en los Estados Unidos el deporte rey es el fútbol americano. Entonces hay muchos intereses de por medio. Y si se descubre que este deporte daña la mente, el cerebro, la salud de las personas, entonces los niños no iban a jugar este deporte porque las mamás no los iban a dejar jugar este deporte y entonces está bien, ahora mismo hay una liga que es muy popular y todo, la NFL, pero ¿qué pasa cuando esos jugadores se retiren y ningún niño ha jugado fútbol porque sus mamás se los impidieron por la evidencia que hay que esto es dañino para la salud? Entonces el deporte muere. Entonces esos intereses fueron muy fuertes y sirvieron para hacer toda una campaña
en contra de los experimentos que se estaban haciendo para saber si en realidad el fútbol americano era tan malo como se decía para la salud. Se demostró que sí lo es, o sea, la observación que se hizo demostró que sí puede llegar a ser muy dañino y a raíz de eso se tomaron algunos cambios, así como mencionábamos al principio con el fútbol, las reglas, también en el fútbol americano se adoptaron ciertas reglas que hacen el juego más seguro y también algunas cosas de diseño en los cascos y cosas de este tipo. El punto es que hay una lógica detrás de estos dos ejemplos que les comento. Las niñas que no les gusta la educación física y los jugadores adultos que presentan daño cerebral. Lo que tienen en común es que hubo un método que sirvió para comprender esto mejor y para modificar las reglas al final de cuentas. Entonces, esto se llama el método científico. Esto aplica para las ciencias naturales, aplica para la educación técnica industrial, aplica para la seguridad alimentaria y por supuesto que aplica también para el deporte y la educación física. Porque como lo hemos dicho antes, ustedes en algún momento van a ser profesores, van a ser directores técnicos, preparadores físicos, donde la ciencia detrás de su disciplina es la que le va a dar la credibilidad y le va a dar la verdadera técnica detrás de lo que usted pueda sugerir. Entonces vemos esas etapas. Empezamos por lo primero, empezamos por lo que ya dijimos antes, la observación. Se observó que esas niñas estaban sin ganas de ir a clase. Se observó que esos jugadores, cuando se ponían viejos, era bien común que se volvieran locos. Entonces la observación es lo primero. Después es hacernos las preguntas. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que causa este fenómeno que estoy observando? ¿Qué es lo que causa que esas niñas no quieran ir? ¿Qué es lo que causa que estos jugadores se vuelvan de esta manera? Hay miles de preguntas más. Por ejemplo, hay estudios realizados de cómo un portero en el fútbol puede anticipar para qué lado le van a tirar un penal. O sea, han habido experimentos donde se ha observado en primer lugar que hay porteros muy talentosos, que hay porteros que tienen hasta 10 años de ser muy buenos atrapando penales, atajando penales. Entonces, esa es la observación. Entonces, se preguntó una serie de personas, de científicos, ¿por qué esto es así? ¿Por qué tienen más facilidad que otros? Entonces, se hizo una hipótesis, se dijo, bueno, ellos tienen cierta visión de lo que está ocurriendo con sus ojos, ¿verdad? Una cierta percepción visual de lo que está pasando. Y entonces lo que hicieron fue decir que esa percepción es la responsable de que ellos sean mejores atajando penales. ¿Ok? Entonces, eso de decir, yo creo que es por tal cosa, eso se llama hipótesis. ¿Ok? Entonces, observamos que hay porteros muy buenos, mejores que otros para atajar penales. Nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? El tercer paso que aparece aquí en pantalla es la hipótesis. Entonces decimos, ok, esto es porque ellos tienen una mejor percepción visual. Entonces, la predicción es cuando nosotros nos adelantamos a decir qué es lo que puede ser esa causal, ese motivo por el cual esto es así. Entonces decimos, bueno, mi hipótesis es que los porteros son mejores porque tienen una mejor percepción. Entonces yo opino que los porteros que tengan una visión 20-20 van a atajar mejores penales, más penales que los que tienen una peor visión. Esa es mi predicción, ¿ok? Y luego tenemos que comprobar que eso es así. Una hipótesis es una explicación que podría ser cierta, pero que también podría estar equivocada. Y entonces el método científico se encarga de eso, de validar eso, de someter a la prueba eso. Entonces, hasta ahora todo es observación, hasta ahora todo es conjetura, hasta ahora todo es suposición, pero esta fase que está en el cuadrito azul es el experimento. Esto es lo que somete a la prueba a las cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Este es un ejercicio real el que les comento, el de los porteros. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Agarraron a 10 porteros que son expertos atajando penales y les pusieron una cámara que captaba el movimiento de sus ojos a la hora de hacer un penal y observaron que los 10 tenían un patrón definido para observar lo que estaba pasando antes del penal. Ellos miraban la pelota y con cierta rapidez seguían la trayectoria de las cosas, de la pierna del jugador, del impacto con el balón, de la dirección del balón. Eso en fracciones de segundo, o sea, lo lograron ver con unas cámaras de alta velocidad que lograba ver ese patrón en la visión. Entonces, se determinó que porteros que no eran tan exitosos atajando penales tenían un patrón diferente de observar las cosas que pasaban antes del penal. Entonces, ese experimento demostró que sí
la percepción visual era la responsable de que los jugadores, los porteros, pudieran atajar mejores penales. Entonces, veamos ese es un ejemplo del método científico de principio a fin, ¿ok? Entonces, ahora veamos un ejemplo todavía más sencillo. Lo que estábamos haciendo era aplicarlo al deporte, pero un ejemplo con este taxi. El auto no enciende, esa es la observación. Entonces, veamos que este diagrama lo que vamos a hacer es que tenemos aquí los pasos del método científico, que esos son los mismos siempre, y tenemos a la par de cada etapa una situación de ejemplo, ¿ok? Entonces, en este caso, el problema, la observación es que el carro no enciende. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos en ese ejemplo es, ¿por qué no enciende? El método científico busca eso, busca responder preguntas. Por eso el método científico es responsable de que las cosas evolucionen y que las cosas se comprendan mejor que antes y que el conocimiento sea mayor. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Recordemos, la hipótesis dijimos que es una suposición que nos hacemos nosotros que podría ser la responsable de que esa observación sea de esa manera. La hipótesis es la suposición de lo que responde a la pregunta que nos hicimos. ¿Por qué no enciende? Una de muchas hipótesis podría ser el auto no enciende porque falló la batería. Esa es una de miles de explicaciones, pero el método científico se encarga de evaluar una hipótesis por una hipótesis, o sea, un paso a la vez, ¿ok? Entonces, el auto no enciende porque falló la batería, esa es nuestra hipótesis, ¿ok? Entonces, nuestra predicción es, si la hipótesis es correcta, o sea, si en realidad ese carro le falló la batería, va a encender si le cambiamos la batería, ¿ok? Si vamos a una tienda y compramos otra batería y la cambiamos, y el carro enciende, es que la hipótesis era correcta, ¿ok? Eso solo es una predicción en este ejemplo, pero lo que sigue es el experimento, es someterlo a la prueba, ¿ok? Tenemos que comprobar que eso que nosotros supusimos es cierto o no, porque aquí ustedes imagínense, puede haber muchísimas otras hipótesis. Puede ser que no encienda porque se fundió el motor, puede ser que no encienda porque no tiene gasolina, puede ser que no encienda porque cortaron los cables del motor de arranque, infinidad de cosas. Entonces, el método científico, como les digo, va probando hipótesis por hipótesis. En este caso, la hipótesis es porque la batería estaba mal. Entonces, ¿qué experimento creen que ustedes se puede hacer? Piénsenlo. Muy sencillo. El experimento es, se le cambia la batería al carro. Y se mira si el carro enciende o si el carro no enciende. ¿Ok? Entonces, nuestra conclusión es, si ese carro enciende, entonces la hipótesis era correcta. Lo que estaba malo era la batería. Así de sencillo. Eso es el método científico. De esa manera, el método científico permite generar nuevo conocimiento y saber más de un tema. Ahora, ¿qué pasa si el carro, aún así con la batería nueva, no hubiera encendido? Entonces hubiera tenido que probarse otra hipótesis diferente. Ver el motor de arranque, ver el combustible, ver todas las otras opciones que vimos antes. ¿Ok? Entonces, esto es el método científico. Con esto vamos a hacer una actividad donde ustedes apliquen ese método al deporte. Yo voy a comunicarme con ustedes, yo voy a pasarles el ejercicio para cada equipo, donde pongamos en práctica estas etapas del método. Entonces, eso se les va a circular a cada uno y voy a circular una lectura que amplía un poco más estos detalles. Entonces, en resumen, el método científico es esta secuencia de pasos que observa la realidad y que se hace preguntas sobre qué es lo que está ocasionando que ciertos fenómenos ocurran. Luego hace suposiciones, que llamamos hipótesis, que son las que podrían ser las causantes de esto que estamos observando que ocurre, y lo somete al experimento, a la prueba, para saber si en realidad nuestras suposiciones son correctas, o sea, deben aceptarse, o son incorrectas, o sea, deben rechazarse, a través de seguir todos estos pasos. Al final de cuentas, el método científico es lo que permite que las disciplinas y las áreas de especialización, como el deporte y como todas las que hemos mencionado antes, se desarrollen y que tengan más conocimiento y que respondan más a las necesidades de las personas que la practican.